El presente video es relacionado a la unidad de aprendizaje de álgebra del nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional, perteneciendo a la unidad 2 y al ROP 2, contestando una de las preguntas más comunes que hay en este curso: ¿qué es factorizar? ¿Cuáles son los tipos de factorización que hay? ¿Para qué se usa la factorización? Respondiendo a la primera pregunta del video, factorizar es expresar en factores. Ahora bien, ¿qué es un factor? Cuando recordamos los elementos de la multiplicación, tenemos que los elementos de una multiplicación va a ser un factor por otro factor para darnos un producto que va a ser el resultado. En aritmética, recuerden que las operaciones está definida como operaciones con números. Eso quiere decir que si tengo un número que es el 15 y yo lo quiero expresar en factores, yo lo puedo expresar como una multiplicación de 3 por 5. Como estos son dos factores, estoy expresando el número como un producto. Lo estoy expresando en factores. Ahí estoy cumpliendo con lo que es factorizar, expresar en factores. Si quiero factorizar al 8, también yo lo puedo factorizar como 8 por 1, lo cual hay otra posibilidad que es 2 por 4. Así como en aritmética tenemos diferentes posibilidades de poder factorizar, va a ocurrir lo mismo en álgebra. En álgebra recordemos que vamos a estar hablando de operaciones con términos. Un término, saben que es un signo por un coeficiente, por una variable, que lo vamos a estar, que ya se vio en videos pasados, perdón. Y en el caso de álgebra vamos a tener, por ejemplo, restas de términos o sumas de términos. Lo importante que vamos a necesitar es reconocer cuál es la forma que tenemos para poder decidir cuál es el método de factorización. En este primero, que hay una resta y que tengo una x en los dos, tengo un factor común, se utiliza un método que se llama de máximo común divisor, donde la factorización resulta de esta forma. En el video que sigue vamos a estar explicando cómo van a ser los métodos, en qué consiste y qué es lo que hay que estar observando. Este, si se dan cuenta, es diferente porque aquí no tiene la x, aquí solamente hay un término cuadrático y un término lineal, y aquí entonces la factorización se va a realizar como un producto de dos binomios, donde el primero va a ser la x, el segundo va a ser la raíz del segundo término, que es 4, se va a escribir una operación suma y una operación resta. Los dos tipos de factorizaciones son diferentes. Ahorita contestamos la siguiente pregunta propuesta en el video, y este otro tipo también va a ser factorizado como el producto de dos binomios, donde el primer término del binomio es una x, el signo del primero es un más, el signo del segundo es un menos, y aquí vamos a tener un número 4 y un número 3. Estos son algunos tipos de factorización. En la siguiente parte vamos a estar viendo cuáles son los tipos de factorizaciones, y en los videos posteriores se va a estar explicando cada uno de estas factorizaciones. Recordemos que habíamos mencionado que en aritmética se pueden hacer factorizaciones, pero vamos a estar trabajando aquí en álgebra. Recordemos que álgebra son operaciones con términos. Los tipos de factorización que vamos a tener en álgebra va a ser el de máximo común divisor. El de máximo común divisor se va a identificar por tres características principales. Propiamente lo que es el máximo común divisor, que es el mayor número que divide a todos los involucrados. También va a estar relacionado al factor común. Hay que ver, recuerden que el factor son los elementos de la multiplicación, hay que ver si hay factores comunes, y también hay que ver si de estos factores comunes tienen diferentes exponentes, porque entonces también va a estar referido al menor exponente, lo cual se va a explicar posteriormente. Otro método es el de una diferencia de cuadrados. Aquí se va a identificar porque solamente hay una diferencia, hay una resta entre dos elementos, los cuales son cuadrados. El siguiente tipo de factorización es de la forma x cuadrado más bx más c. Si se dan cuenta, aquí es un trinomio donde tiene término cuadrático, término lineal y término independiente. El otro es de la forma ax cuadrado más bx más c. La diferencia entre estos dos métodos es que aquí vamos a tener un coeficiente en el término cuadrático. Cada uno de ellos tiene la manera de identificarse para poder llegar a saber cuál es el método que voy a aplicar. El siguiente es el suma y resta de dos cubos, y vamos a tener un método adicional que va a ser el usar la división sintética. Propiamente el de usar la división sintética es un auxiliar que nosotros tenemos para poder realizar la factorización, y que se hace a través de conceptos que ya aprendimos en álgebra, que aprendimos en la primaria y la secundaria, de cómo poder dividir un número y que esté relacionado al ser. Los usos de la factorización es para realizar divisiones. A veces tenemos un trinomio entre un binomio. Por jerarquía de operaciones sabemos que lo primero que se debe de hacer es la operación que está entre paréntesis. La regla de fracción implica que esto es un paréntesis y esto es otro paréntesis, y entonces yo no puedo realizar la operación porque estos no son términos semejantes. Aquí hay una resta, no hay términos semejantes, aquí tampoco, tampoco aquí. Debido a eso, entonces yo tendría que hacer la división, pero para poder realizar la división lo primero que voy a hacer es factorizar. Si factorizamos el de arriba es de la forma x cuadrada más bx más c, porque no tiene coeficiente, y la factorización se genera como el producto de dos binomios.
donde aquí hay una X, aquí hay una X, aquí hay un signo menos, aquí hay un signo más, aquí hay un 4 y aquí hay un 3. El denominador no se puede factorizar, y de ahí me doy cuenta entonces que al ser iguales este y tener la misma jerarquía, porque aquí hay una multiplicación y hay una división, entonces se puede realizar la división y el resultado de esta división solamente es el x más 3. Entonces la división de trinomio y binomio la vamos a hacer a través de una factorización, posteriormente hacer la división. El otro uso es factorizar los denominadores para posteriormente calcular el mínimo común múltiplo. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos la resta de tres expresiones racionales con numerador y denominador, y si quisiéramos calcular el mínimo común múltiplo, aquí sería complicado porque este binomio que tiene un término cuadrático y este trinomio que tiene un término cuadrático, no se ve cómo hacer el cálculo del mínimo común múltiplo. Entonces lo que hacemos es realizar la factorización. Este no se puede factorizar, este queda idéntico. Este sí se puede factorizar porque es una diferencia, vemos que es una sola resta de los términos que están al cuadrado. Por lo tanto, la factorización es un x más 4 por un x menos 4. Y el último es de la forma x cuadrado de x más c, porque no hay término cuadrático, que si se dan cuenta es el que ya teníamos anteriormente. Y entonces de aquí ya puedo decidir cómo calcular el mínimo común múltiplo. Si ustedes se dan cuenta, este denominador y este denominador son idénticos, y sabemos que para calcular el mínimo común múltiplo precisamente hay que escoger las bases que son comunes. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo estará formado por ese x menos 4 y por un x más 4 que está en el segundo denominador y por un x más 3. Todos estos usos de la factorización se van a estar explicando en clases posteriores para que se dé al uso, y el video que sigue es acerca de cuáles van a ser los métodos, cómo poder aplicar la factorización en cada una de las situaciones diferentes, y abordaremos el método para poder realizar las factorizaciones. Concluimos el video relacionado a lo que es la factorización, cuáles son los tipos de factorización que existen y sus usos. Es importante mencionar que la factorización se usa en todos los cursos relacionados a matemáticas, en todos los niveles educativos. Según la curva de aprendizaje, para entender, aplicar y hacer propio un conocimiento, hay que repetirlo, repasarlo o aplicarlo en promedio 21 veces o 21 días, en algunos casos hasta 42 veces o días. Por lo que se recomienda estudiar a diario todo lo que se haya aprendido, incluyendo sábados, domingos y periodos de no clases. Recuerden que la constancia, la perseverancia y la disciplina son la clave para lograr todas sus metas.